Muchísimas gracias por estar de nuevo en el canal. Muy agradecida por vuestras suscripciones. Os invito a suscribiros los que no estéis suscritos, darle a like y dejar los comentarios que creáis oportunos, siempre con el debido respeto. El vídeo de hoy va sobre el comienzo del juicio en Tailandia contra Daniel Sancho. Y ese mismo día os voy a contar lo que la entrevista que hizo su padre, Rodolfo Sancho, el actor, en un episodio cero que se ha estrenado en HBO Max, que se llama El caso Sancho. Es el episodio cero y comienza y se emite el mismo día, o se estrena el mismo día que comienza el juicio en Tailandia. Rodolfo Sancho ha concedido en este episodio de la primera entrevista para hablar de lo que él vivió desde que se enteró de que su hijo estaba en Tailandia en una cárcel acusado de asesinato. Como todos sabéis, Daniel Sancho está desde hace meses, desde del 2 de agosto del año pasado, en una cárcel de Tailandia acusado de asesinato de Edwin Arrieta, de asesinato premeditado. Corrieron ríos de tinta sobre lo que pasó ese día. El policía que llevó la investigación está ahora mismo encarcelado y acusado de prácticas no muy legales. Por tanto, todo este juicio va a ser clarificar por lo menos lo que pasó ese día. Rodolfo Sancho confiesa muy abiertamente lo que ocurrió desde el momento en que conoció la noticia. ¿Y cómo está Rodolfo Sancho en este momento para afrontar el juicio sobre su hijo? Pues él dice que intento estar estable, no tener ni grandes bajones ni grandes subidones. Intenta llevar la vida lo mejor que puede y intenta sacar a su hijo del pozón que está metido, que lo tiene muy complicado. ¿Cómo recibió la noticia Rodolfo de que su hijo estaba detenido? Pues Rodolfo, como todos sabéis, o como la mayoría sabéis, vive en una isla, en Fuerteventura, con su actual pareja, la actriz Xenia Tostado, y la hija de ambos, Jimena. Allí ha contado que se enteró, él recibió las cámaras en su casa para grabar este episodio cero, y allí es donde nos contó que la detención de su hijo lo supo por uno de sus hermanos, que lo llamó y le contó lo que se estaba diciendo, lo que se sabía en aquel momento. El shock fue tremendo. Él se quedó paralizado ante lo que le estaba contando su hermano, y lo único que le preguntó en ese momento a su hermano es si estaba vivo su hijo Daniel. ¿Por qué? Porque dado lo macabro del caso, pues él pensó que su hijo no estaba vivo. Después, lo que segundo que hizo fue decírselo a su novia, a Xenia. ¿Qué hizo Xenia? Pues poner los ojos en plato, incrédula ante lo que estaba contando su pareja. Reacciona con estupefacción, no se lo creen, es que ellos no se lo daban creído. Es decir, una persona que conocen, que está en su familia, no te esperas que esté acusado de asesinato en un país a miles y miles de kilómetros. ¿Qué hizo Rodolfo a partir de eso? De ese momento en que le comunicaron a su hermano eso. Se puso rápidamente en marcha, él es de mucha acción y quería saber lo que pasara exactamente. La sensación de que tenía Rodolfo en aquel momento es que estaba viviendo una película. Él sí sabía que su hijo estaba en Tailandia, que iba a hacer Muay Thai, que es una especialidad tailandesa, y que también se iba a dedicar a aprender la cocina tailandesa y a practicarla allí en el país donde se hace la cocina tailandesa. Qué mejor que ir a Tailandia para aprender a cocinar la forma tailandesa de cocina. Y eso es lo que, en principio, él sabía que iba a hacer su hijo allá.
y que para él, Daniel no tiene ese currículum de delincuente, como lo están poniendo. Por eso para él todo lo que estaban diciendo de su hijo era muy extraño. Y la reacción de él fue no creerse a pie juntillas todo lo que se estaba diciendo, porque no coincidía con lo que él pensaba de su hijo, con lo que él vivía con su hijo, con las circunstancias de su hijo. Entonces el actor, Rodolfo, llamó a la embajada española en Tailandia y al día siguiente ya pudo hablar con su hijo, cosa que a él le pareció bastante estrambótica, ¿no? Porque cuando una persona la tienen en la cárcel no te dejan tan fácilmente hablar con ella. Pues él habló ya inmediatamente con su hijo. En esa conversación Daniel me cuenta, le dice él en primera persona, me cuenta que ha tenido una pelea con un tipo del que yo no sabía nada. Es decir, Rodolfo estaba pez sobre lo que no tenía ni idea de quién era Arrieta. Y que esa pelea, que se peleó con él y que esa pelea había acabado muy trágicamente. Rodolfo le escuchó en silencio a su hijo lo que le contaba. Y en ese momento se transformó, es decir, del dolor y de la incomprensión, lo que pasó por su cabeza es de un padre que tiene que luchar por su hijo, ni más ni menos. Como un jabato, así lo intentó hacer. Esta actitud de luchar por un hijo, pues le hizo no caer en una depresión. Como él reconoce, ha tenido momentos muy difíciles, de mucho sufrimiento, muy triste, muy de no saber a veces por dónde tirar, qué era lo mejor para defender a su hijo. Y dice que actualmente la situación no es la más cómoda ni la mejor del mundo, pero que las hay mucho peores. Y es verdad, las enfermedades son mucho peores que esta situación. ¿Cuál fue el instante más duro? Le preguntan sobre esta situación que estás viviendo. Pues fue ir ver a mi hijo a la prisión de Koh Samui. ¿Por qué? Porque, claro, ver a tu hijo en una cárcel, en un país extranjero, es muy complicado para un padre. Encima, en las circunstancias que entre algodones se crió este niño. Entonces, que un hijo que críes que entre algodones esté en una cárcel es muy impactante, ¿no? También le impactó que duermen en una especie de colchoneta en el suelo, todos amontonados, pero que lo que le tranquilizó es que no había violencia en esa cárcel, que los tratan bastante bien y que no hay peligro de que pase nada malo en esa cárcel a su hijo, ¿no? Aparte de estar encerrado, que no es una cárcel violenta, es una cárcel amable. Rodolfo también habla de la relación que tenía su hijo con Edwin. Él no lo sabe muy bien porque su hijo no le habló. Es una relación tan personal que su hijo no le habló lo considera tan personal que su hijo no le habló de esa relación, ¿no? Él solo sabe que quedaron, que no sabe, o sea, él no sabe por qué quedaron allí. No sabe si fue para hacer un negocio, si por lo qué, pero sí que quedaron allí, está claro. Él no lo sabe a ciencia cierta porque su hijo no profundizó sobre eso. Parece ser que sí tenían una cuenta conjunta, pero que la relación era tan personal que su hijo no se atrevió a hablar de la relación tan personal con su padre, parece ser. No le quiso dar explicaciones de la relación que tenía con él, una palabra. Porque para el hijo supongo que sería muy violento contarle ciertas cosas a su padre, cuando su padre no sabía nada, claro. Y Rodolfo reflexiona y dice que a ciertas edades crees que puedes solucionar tus problemas, pero cuando estás metido en una relación tóxica, equivocada, no sabes por dónde, cómo actuar. Y esto, por desgracia, ha acabado de la forma más tremenda posible, más mala posible.
y que esto es un aprendizaje para su hijo, de que no se pueden o no se debe consentir tener una relación tóxica y que hay que pedir ayuda para salir de ella. Esta es la reflexión que hace Rodolfo. Daniel explicó a su padre que Edwin le había amenazado, lo que siempre sostuvo por otra manera, de otra forma, Daniel Sancho siempre sostuvo que le había amenazado y que él se había defendido de una agresión sexual, que se pelearon, que se vio envuelto en un pánico, que porque Edwin esa pelea, pues, resultó muerto, que él se vio con pánico, con distorsionada la realidad, con un cúmulo de cosas en su cabeza que le hizo descuartizar el cadáver. Y a Rodolfo le llama la atención que el descuartizar un cadáver no tenga una pena tan grave como escabroso es el caso, ¿no? Porque es una cosa que te impacta mucho, en cambio, pena tiene poca. ¿Qué debía de haber hecho Sancho? Reconocer desde un principio lo que la pelea, de reconocer que le entró el pánico, pero que Daniel no sabía de leyes, que se dejó envolver por el policía este que le dijo que, bueno, que tenía que confesar todo, que ellos le iban guiando por donde tenía que ir, y al final dijo cosas que no debía de haber dicho, dijo cosas que no eran realidad, lo interpretaron a su manera, porque también en los idiomas, al ser distintos y las traducciones no coinciden con lo que Daniel quería expresar. Daniel no sabía de leyes, por eso se pensó que no diciendo quizás o colaborando con la justicia, o haciendo lo que ellos decían que iba a salir mejor, fue un cúmulo de cosas que Daniel, que no sabía de leyes y que ahora sí sabe, pues se vio envuelto en todo esto. Lo que único que hay claro es que hay una persona muerta y que hay una pena de muerte. Él era lo que le pasaba por la cabeza a Daniel cuando se declaró culpable, que había un muerto y que había una pena de muerte que le podía caer a él. Entonces intentó hacer todo lo posible para tener para seguir las normas que le imponían la policía, para no tener que pasar por la pena de muerte, cosa que se equivocó. Lo único que le importa a Rodolfo es que sí hubo una pelea, que está convencido y que su hijo solo se defendió, y que lo que pasó fue un accidente. Rodolfo está convencido de lo que le cuenta su hijo y que por desgracia hay una víctima y no solo una, sino más víctimas. Está también el propio Daniel, que es una víctima de la propia pelea, de lo que conlleva, de lo que le está pasando. Y lo más terrible es el fallecimiento de Edwin, que él llamó desde el primer momento a la familia, a la hermana, y le expresó su gran pena y sintiendo la pérdida de un ser humano. Pero lo único que quiero es que la verdad salga adelante, dice Rodolfo, y a partir de ahí todos tendremos que manejar nuestras sensaciones, nuestros sentimientos y acatar la verdad y lo que pasó, pero siempre con la verdad. Rodolfo intenta aferrarse al presente, que el juicio sea lo más favorable a su hijo, que descarta la pena de muerte de su cabeza, dice que no considera que su hijo vaya a estar ni con pena de muerte ni con cadena perpetua. Él tiene la ilusión de que su hijo sea declarado no culpable. Cuando le preguntan sobre qué relación tenía con Daniel, él dice que maravillosa, porque además lo tuvo con 19 años, que eran más amigos que padre e hijo, una relación muy cercana, muy divertida, muy de colegas, que justo antes de marchar para Tailandia estuvo en Fuerteventura con ellos, que se dedicó a cocinar, que cocina de maravilla,
que quizás le falta humildad, que con la edad se aprende la humildad, que, bueno, los jóvenes tienen a veces una vanidad que no es normal, pero que eso, el ser humilde se aprende con con la edad. Él está convencido de que su hijo no es un chulo como lo ponen, aunque claro, un chico criado entre algodones, pues un poquito de chulería tiene, pero que ahora la vida le ha dado hostias, como dice su padre, que la humildad se aprende a base de hostias y que su hijo está aprendiendo, por desgracia de una forma muy trágica. Reflexiona también sobre su papel de padre, y su papel de padre, él dice que la vida es incontrolable, que él era muy joven y muy maduro cuando tuvo a este niño, que no se va a culpar por una cosa así, ni se debe culpar a nadie por una cosa así, ni su madre ni su padre, porque esto ellos 2 no tienen culpa de nada. Eh, que él lo hizo lo mejor que supo y que pudo, y que las cárceles están llenas de padres e hijos con errores, y con estas cosas pasan y que nadie se tiene por qué culpar. Em, este episodio cero nadie entiende bien por qué Rodolfo lo hace. La verdad es que no es claro en ese sentido, porque se presta a hacer esto, ¿no? Los demás episodios se van a hacer después del juicio. Y hubo una cosa que, bueno, que empezó a rondar por Twitter porque no se podía ver el episodio después de lo pusieron y después lo cortaron, ¿no? Y hasta que la plataforma aclaró que fuera un fallo técnico. Pero hay cosas aquí que se nos escapan de las manos, porque yo no entiendo esta entrevista ahora cuando pudo haber sido mucho antes, ¿no? Por parte de Rodolfo, porque la quiere dar justo el día en que su hijo va a empezar, en que va a empezar el juicio contra su hijo. No lo sé, no lo sé. Supongo que con el tiempo se aclararán todo esto y que Rodolfo aclarará todo esto, pero yo creo que hay algo detrás de este episodio. Em, También su hijo dio una entrevista hace marzo, en el mes de mediados del mes de marzo, convencido de que le van a absolver. Daniel Sancho no se considera culpable, dice que fue en defensa propia, que sí ha admitido que lo descuartizó, pero que no lo mató premeditadamente, como dice la fiscalía, que está deseando que este juicio empiece lo antes posible, dice en esa entrevista, para él poder hablar y demostrar que las mentiras, las calumnias, las falsedades que se dijeron sobre este caso, que él solo hizo defenderse y que quiere demostrarlo. Em, Está bien de ánimo, dice, que él se considera que está bien de ánimo dentro de las circunstancias de estar en una cárcel. Em, que a pesar de que puede caerle la cadena perpetua y incluso la pena de muerte, que él está sereno, con ganas de afrontarlo y que por fin se le escuche. Y por otro lado también está su madre, eh, que va a afrontar este juicio después de poner el enfrentamiento con su expareja, con Rodolfo, acusado de, bueno, de vejaciones, de insultos. Ella llegó a Tailandia estos días, va a asistir al juicio de su hijo y bueno, y la defensa de Arrieta pues va a ejercer la defensa particular, como es lo normal, y tiene claro que va a salir culpable porque hay 50 pruebas, según dicen ellos, que demuestran que fue premeditado. Yo ahí tengo mis dudas porque se están diciendo y se dicen cosas a la prensa, siempre en contra de Daniel Sancho, y yo no lo veo tan claro, y esperemos que el juicio sea justo, que se haga justicia, porque lo que sí está claro es que hay una persona muerta y
y que está sufriendo mucha gente, no solo Daniel Sancho, sino también sus padres, sus familiares, sufrieron los padres de Arrieta y que Arrieta perdió la vida. Por tanto, que se aclare todo, que se haga justicia, que salga la verdad y os iré contando todo lo que ocurra sobre este juicio. Y nada más por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. No os olvidéis, por favor, de darle a like, de suscribiros y de dejar comentarios. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.